ya que llevamos un orden correlativo de versículo por versículo. Vámonos al libro de los Hechos en el capítulo 15. Hoy terminamos el capítulo 15. Capítulo 15, versículos del 36 al 41. Cuando lo tenga se me pone de pie y me regala un fuerte amén. 15 del 36 al 41. Habla sobre que Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Ya vimos el primer viaje, hoy vamos con el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. ¿Lo tenemos todo, hermano? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marco. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Incline su rostro, pidamos la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, y le pido, Señor, que su palabra sea de edificación para cada uno de mis hermanos. Que sea usted, Señor, el que obre en cada una de sus vidas, Señor, la vida de los que están presentes, las que están alrededor nuestro y los que están a través de las redes. Bendiga sus vidas, Señor, edifica con el poder de su palabra cada vida, cada corazón, Señor, que tengan esa disposición en su corazón de poder, Señor, recibir lo que usted quiere hablar a su vida. Ahora le pido, Señor, que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Bien, dijimos que el apóstol Pablo había terminado su primer viaje misionero, pero la palabra nos dice ahí en el libro de Hechos que son 3 viajes misioneros. 3 viajes predicando el evangelio al pueblo gentil o las naciones extranjeras del pueblo de Israel. En este primer viaje, Pablo predicó en muchos lados, en Chipre, en Sicilia, en muchas de las ciudades donde el evangelio no era conocido. Y el evangelio era bien recibido, pero siempre había un grupo que no estaba de acuerdo con lo que Pablo predicaba. Así es que ellos, los que no estaban de acuerdo, alborotaban a los que ya habían creído. Y esos que alborotaban eran judíos, hijos de Dios, del pueblo de Israel, del pueblo escogido de Dios. Así es que ellos siempre estaban en discordia con el apóstol Pablo y Bernabé, que predicaban el evangelio al mundo gentil. Siempre decían de que ellos se tenían que circuncidar, que no eran salvos del todo porque le faltaba algo. Pero, hermanos, la salvación solo depende de Cristo Jesús. La salvación la dio Cristo en la cruz del Calvario para todos. Para todo aquel que creyera en Él y le recibiera como su Salvador. No había nadie que no tuviera derecho a recibir esa salvación. Pero aquellos que estaban acostumbrados a la religión, a los ritos, ellos creían de que debía de hacerse como Moisés había dicho: circuncidarse, guardar la ley, guardar días de reposo. Pero todo eso pasó, porque esa es la ley ceremonial, la que Cristo vino a abolir, no la ley completa. Hay una ley, la ley ceremonial, donde ritos ya no son suficientes, porque el sacrificio ya lo pagó Cristo. Así es que Cristo es el único sacrificio valedero para la salvación suya y mía y la del mundo entero.
Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo predicaba, anunciando por todas estas ciudades, de que la salvación era por la fe y la gracia de Cristo. Pero muchos, dijimos, judíos, convertidos al Evangelio, pero aún haciendo cosas del tiempo de Moisés, ellos discutían con Pablo y con los que habían creído. Ahora Pablo sigue predicando el Evangelio. Había muchas disputas, llevaron esa disputa al concilio de Jerusalén, donde se aclaró que no era necesario cargar con tantas cosas al pueblo que no eran necesarias, sino por la fe y por la gracia. Allí quedaron de acuerdo y se mandaron cartas a Antioquía, donde fue la base de la iglesia de Cristo, donde los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos. Allí fue la sede donde empezó el Evangelio al mundo gentil. Aunque ya se había predicado a algunos gentiles, como Cristo lo hizo a la mujer samaritana, Felipe con el etíope, el apóstol Pedro lo hizo con Cornelio, ya se había anunciado y eran las primicias de que el Evangelio no hacía acepción de personas. El Evangelio era para todos, gentiles, judíos, griegos. Por eso que el apóstol Pablo mismo dice que ya no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, sino para todos es igual Dios. O sea, Dios nos toma a todos por igual, nos ama a todos por igual, sea hombre o mujer, sea judío o griego o gentil. Entonces no había por qué estar obligando al pueblo gentil a hacer cosas de la circuncisión y todas esas cosas, sino nada más era al creer en Jesucristo, en lo que Cristo hizo, y creer que Cristo resucitó y nos dio una esperanza de vida eterna. Eso es lo que el apóstol Pablo predicaba. Y muchos venían a él agradecidos porque creían que la salvación era solo para el pueblo de Israel. Pero la gloria es para Dios, que Dios dijo que no había excepción de personas. El amor que Dios tuvo para con el mundo entero, su gracia vino a regalarnos esa salvación. Así es que, hermanos, usted y yo no tenemos por qué andarle diciendo a aquellos que les predicamos de Cristo: mire, hay que recibir a Cristo, pero hay que hacer esto y esto y esto. Muchos en tiempo de Cristo se salvaron, comenzando por los que fueron crucificados a la par de él. Y uno de ellos se arrepintió. Uno de ellos que se arrepintió no fue bautizado. Y Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hubo salvación para ese hombre arrepentido. El otro, claro, el otro no se arrepintió. El otro dijo: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Se no recibió la salvación, no reconoció el poder de Jesús, pero el otro hombre lo reconoció. El otro hombre reconoció que Cristo murió por el mundo y no debía ninguna culpa, ningún pecado tenía. Y eso es lo que Cristo hizo por usted y por mí. Morir sin que no fuera culpable de que de muerte. Pero ya estaba escrito y se tenía que cumplir que Él iba a morir de esa forma para pagar los pecados del mundo. Por eso usted y yo debemos de creerle a Dios, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, por esa salvación tan grande que nos regaló sin merecerla. Esa es la gracia de Dios. Dar algo que yo no merezco, o recibir algo que yo nunca he siquiera pensado recibir. Cristo nos regaló eso, esa salvación, ese derecho a poder resucitar un día y estar con Cristo. Solo Cristo pudo hacerlo. Por eso dijimos que es el único mediador entre Dios y los hombres. Así que por eso en Él debe usted y yo debemos confiar y predicar de sus grandezas y sus maravillas. Y el apóstol Pablo era lo que andaba haciendo en todo el mundo, predicando la grandeza, las maravillas de Jesús, pero el Jesús ya resucitado, aquel Jesús que murió, fue enterrado, sepultado y
resucitó. Y muchos no creían en la resurrección y por eso les molestaba cuando el apóstol Pablo hablaba de aquel Jesús resucitado y que ya resucitado hacía los mismos milagros que cuando anduvo en esta tierra. Y eso no les parecía. Y por eso eran las controversias. ¿Por qué? Porque su doctrina, su religión que daba, han descubierto que era falsa, que era una secta. ¿Por qué? Porque no creían ellos en la resurrección. No creían en las cosas grandes que Cristo podía hacer. Como resucitar a los muertos tampoco les parecía, porque para ellos no había resurrección. Así es que Jesús hizo maravillas y las seguirá haciendo por el resto de nuestras vidas, siempre que le creamos a Él. Si usted y yo le creemos a Dios, Dios va a seguir haciendo maravillas. Pero debemos de ser fieles con Él, o de tratar de ser fieles a nuestro Dios. No podemos confiar en hombre. Confiemos en aquel que lo sabe todo, lo conoce todo y está en todo tiempo. Tiempo pasado, presente y futuro. Así es que el apóstol Pablo, dijimos, anduvo predicando en su primer viaje misionero por muchas naciones y ahora comienza su segundo viaje misionero. En este viaje el apóstol Pablo hace un recorrido de donde anduvo en su primer viaje. Luego prosigue a otra ciudad. Pero antes de ese viaje hubieron problemas, como dijimos, los problemas que llevaron ante el concilio sobre la circuncisión y la no circuncisión. Y ahora nace otro problema entre hermanos, entre hombres de Dios, entre el apóstol Pablo y Bernabé, que allá en el capítulo 13 vimos de cómo Pablo y Bernabé llevaban a Juan Marcos. Ahora Juan Marcos se quedó, ya no fue. En ese su primer viaje misionero se regresó de la misión, de la obra que Dios le había puesto. Ahora Bernabé viene y le dice al apóstol Pablo, vamos a llevar de nuevo a Juan. ¿No le parece al apóstol Pablo? Hay una discusión ahí, como siempre hay en cualquier iglesia. Siempre hay división, siempre hay oposición a las cosas que Dios está haciendo. Así que por eso es que aquí dice que el apóstol Pablo y Bernabé se separan. Pero esa obra Dios la permite, porque al final Dios respalda a los dos, al apóstol Pablo y Bernabé. De eso vamos a hablar esta noche, de cómo Dios respalda a cada uno de ellos y cada uno de ellos va con su compañero siempre. A pesar de que hoy el apóstol Pablo ya no va con Bernabé, pero va con otro que Dios le ha puesto en su corazón ir a predicar el evangelio. Y así nos debe poner Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, el poder predicar esa palabra. Porque es el mandato que Él ha dado. Así que iniciamos ahí, versículo 36, dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, estaban en Antioquía, ellos estaban enseñando la palabra, allí habían ido con la carta que les había dado del concilio de Jerusalén para aclarar lo de la circuncisión, y después de unos días, dice ahí, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Hermanos, nosotros debemos de estar pendientes de los hermanos. Debemos de ver cómo están de salud, cómo están en su fe, porque viene otro, un lobo rapaz, y les empieza a dar otra doctrina diferente. Entonces, por eso es que nosotros debemos de dar estas enseñanzas bíblicas a la luz de la palabra, para que no vengan otros y engañen con esa suavidad de labios, aunque muchos hablan. ¿Por qué? Porque hablan bonito, pero al final no va pegado a la luz de la palabra. Los testigos de Jehová le hablan bonito a la gente. Le dicen, no hay infierno, no hay cielo, aquí es todo. Lo que usted hace, aquí lo paga, y aquí queda todo al morir.
Entonces, como muchos dicen, pues no hay infierno, entonces ¿de qué los preocupamos? Seguimos en el pecado. Muchos siguen pecando. ¿Por qué? Porque saben de que no hay un infierno. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el Dios que nos ama no va a ser capaz de mandarlos al infierno. Así que por eso es que ellos le dicen a la gente eso, para que la gente lo siga. Y muchos le siguen. Por eso esas sectas son grandes. ¿Por qué? Porque van por todo el mundo regando ese evangelio. Y por eso es que ellos han hecho su traducción de la Biblia para ellos, para que les pegue conforme a su doctrina. ¿Por qué? Porque ellos le han puesto que es la traducción de las Sagradas Escrituras al Nuevo Mundo. Y el Nuevo Mundo dicen que son ellos. Y entonces en esa traducción tiene que pegarles ya la doctrina que ellos han adoptado con esa traducción. Así que por eso nosotros debemos de usar la Biblia que se acerca más a la escritura de aquel tiempo, que fue allá por 1500, donde se imprimieron las primeras Biblias en lenguaje griego. Así es que por eso se va acercando cada vez más al tiempo de Jesús. Por eso que se recomienda que leer la 1960, la más antigua, de las que se tiene. Ya las otras ya no se tienen. Pero así fue como le han ido cambiando las versiones y muchas palabras ya no concuerdan. Por eso que muchos dicen hay que aprender griego, hay que aprender hebreo, para tratar de ver el punto o el significado de lo que la palabra dice. Así es que, siguiendo ahí dice, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están, a ver si los hermanos siguen firmes en la fe, están bien de salud, o han cambiado, o ya no, ¿por qué no vienen? Esa es la misión de los pastores y de muchos hermanos que hemos sido llamados para predicar el Evangelio. Así es que hay que estar pendiente con su fe. Veamos una cita ahí, allá adelante, Colosenses 4:10, veamos qué dice. Dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, a Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos y fuere a vosotros recibirle. Ahí está hablando ya más adelante de cómo este Juan Marcos es sobrino de Bernabé. Pero no hemos llegado a ese punto. Veamos otra cita ahí mismo, pero en Tesalonicenses, más adelantito, 3:10. Adelantito de Colosenses. Esta primera de Tesalonicenses 3:10. Veamos qué dice. Orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Ahí está hablando de la fe que tienen que tener los hermanos, aquellos que muchas veces no vienen. Por eso es que hay que estar pendiente de cómo está su fe. De eso hablaba. Que hay que visitarles y si tienen dudas, poderlas aclarar conforme a la palabra, ¿verdad? No conforme a lo que el hombre piensa, sino a la luz de la Escritura. Así es que por eso dice, orando en todo tiempo, para ver vuestro rostro conforme a vuestra fe. Sigamos ahí. Estamos en el versículo 36, vamos al 37 y dice, y Bernabé quería que llevasen, ahí está lo de Juan Marcos, que llevasen consigo a Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ahí está, ese Juan Marcos es el que escribió el Evangelio de Marcos.
y era sobrino de Bernabé. Ya vimos esa cita allá en Colosenses 4:10, que era sobrino de Juan Marcos, y por eso es que Juan Marcos era sobrino de Bernabé y lo quería llevar a la misión. Y esa es la discordia o la disputa que tenían con el apóstol Pablo. De que el apóstol Pablo, como Juan ya había quedado la vez pasada, allá en el capítulo 13, veamos, allá atrásito en Hechos, capítulo 13, dice 13:13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ahí se había regresado Juan, no los acompañó a la obra. Por eso es que el apóstol Pablo no le parecía. Por eso es que dice, y Bernabé dice quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, versículo 38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, dice ahí. Ya leímos ahí, ¿verdad? Estábamos en Panfilia. Y no había ido con ellos a la obra que Dios había encomendado. Entonces, cuando alguien rechaza el evangelio, ya no es de confianza. Cuando usted le dice, mire, nos va a ayudar en esto, y a la hora de las horas, no viene, no falla. Entonces, eso no le pareció al apóstol Pablo, porque tenía disciplina. El apóstol Pablo le gustaba hacer las cosas bien. Y este ayudante de ellos que llevaba, que se llamaba Juan, se había regresado de la misión. Se había apartado de la predicación del evangelio y se regresó a Jerusalén. Entonces eso no le pareció, y eso ocasionaba una discusión. Esa discusión es la que tiene el apóstol Pablo con Bernabé. ¿Por qué? Debido a que ya había fallado una vez, pero como era sobrino de Bernabé, le dio una oportunidad a Bernabé. Al final, Dios lo respalda. ¿Por qué? Porque lo que se hace para Dios, Dios lo respalda. Siempre que lo hagamos con fe. Y si usted y yo tenemos fe, Dios nos va a respaldar. Dios va a oír nuestras oraciones. Pero hay que creerle a Él. Si usted dice que tiene fe y a la hora de la aflicción usted ya no aguanta esta aflicción y se le olvida que hay que confiar en Dios, que Dios puede resolver el problema por más difícil que sea, entonces no hay fe. Bien, sigamos ahí. Entonces dijimos que había una discusión entre ellos. ¿Por qué? Porque Juan se había apartado, dice, o no había ido con ellos a la obra. ¿Y cuál es la obra? La predicación de la palabra. A esa predicación Dios lo había mandado. Ya habían orado por ellos y se fue Juan Marcos, pero allá se preocupó, se afligió porque vio que el apóstol Pablo lo apedreaba. Y se regresó, se asustó. Hermanos, que no los asuste nada. Si Dios está con nosotros, ¿o no? ¿Cuántos tienen fe? Entonces, si tenemos fe, Dios está con nosotros. Y hay muchas promesas en la palabra donde dice que Dios estará con nosotros donde quiera que vayamos, si le creemos a Él. Así que este hombre tuvo temor, se afligió, tuvo miedo, se regresó a Jerusalén, pero ahora ya le dieron ganas de ir de nuevo a predicar. Había que llevarlo, ¿verdad? Entonces Bernabé le dijo, no, yo quiero llevar a Juan Marcos. Bueno, le dijo el apóstol Pablo, mira, si antes tu ganas de llevarlo, le dijo, date vos con él, pero yo me voy para otro lado. Pero al final lo que iban a hacer era lo mismo, a predicar el evangelio a diferentes ciudades. Entonces era un plan perfecto de Dios de ir a varios lugares a predicar el evangelio. Porque con Pablo y Bernabé solo hubieran ido a un lugar, a los mismos lugares, pero ya repartidos, ya el evangelio se iba expandiendo más rápido. Y es que ese es el objetivo de Dios, de que el evangelio crezca, que el reino de Dios crezca. ¿Para qué? Para que a la hora que Él venga hay más almas para levantar, no se queden muchas. Por eso es que la palabra nos dice allá en Juan de que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y por eso es que Él está esperando, y por eso no viene. No es que tarde su venida, sino que dice que es
paciente para esperar de que muchos se arrepientan, paciente para derramar esa misericordia y tardo en la ira. Así que por eso dice aquí que ellos se apartaron. Veamos el 39. Dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿quién iba a decir que el apóstol Pablo iba a tener discusión con otro siervo de Dios? Si es que eso existe, eso es real. Como humanos, siempre hay diferencias. Y a veces no hay acuerdo. Y cuando no hay acuerdo, se toma una decisión. Y cada uno de ellos tomó su decisión. Nada, el que cree que el hombre es perfecto se engancha a sí mismo. ¿Por qué? Porque el hombre falla. Ya Jeremías dice de que maldito el hombre que confía en otro hombre. Entonces la confianza debe estar puesta en Dios. Por eso es que dice aquí que ellos tomaron las decisiones y por eso dice, hubo tal desacuerdo. O sea, el problema no fue tan fácil. No se pudo resolver entre ellos. Entonces dijo, no, yo me voy por tu lado, andate con el tuyo. Al final dice que Dios siempre los mandó de dos en dos, veamos ahí. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Ahora el compañero de Bernabé era Juan, ¿verdad? Se fue con él, dice, para Chipre. ¿Y por qué iba para Chipre? Porque Bernabé era de Chipre. Allí fue a ver, allí fundaron una iglesia y allí él iba con Juan Marcos. Y por eso dice que él vino, agarró a Juan Marcos y se fue navegando a Chipre. En el 40 dice, y Pablo dice, escogiendo a Silas, otro siervo de Dios, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. También recibieron la bendición de los hermanos. ¿Por qué? Porque lo que iban a hacer era a predicar el Evangelio y tenían que llevar la bendición de los hermanos y la gracia y la oración de ellos. Eso es lo que se tiene que hacer. Yo voy a hacer algo, si es para Dios hay que darle. Si dice yo quiero un culto en mi casa de oración, hay que hacerlo. Si alguien lo pide, para Dios. Entonces aquí dice que Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos. Entonces la misión suya y la mía es orar por los demás. Eso nos manda. Aquí oraron, dice, por los hermanos, encomendaron a la gracia del Señor a Pablo y a Silas. Entonces ya iban juntos. Ya Pablo escogió a Silas y Bernabé escogió a Juan. Y ahí se cumple la palabra que dice que Jesús los mandó a la misión de los 12 a predicar de dos en dos. Veamos esa cita. Marcos 6:7. Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 7. Misión de los 12 discípulos, dice ahí, ¿verdad? Hay una misión y dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Ahí está. De dos en dos. Por eso es que no se recomienda que vaya uno solo a predicar. ¿Por qué? Porque la gente lo puede criticar y volver a. Entonces, es real y bíblico que vayan dos, a donde quiera que van. Cuando se está trabajando, cuando van a la guerra, van dos soldados juntos. Vayan a patrullar ustedes dos. Vayan a espiar aquello. Cuando Josué mandó a dos espías allá a Jericó, donde estaba la ramera, que es la que los escondió. Iban dos. Es que la palabra dice que dos son mejor que uno también. Porque si el uno cae, el otro lo levanta, dice. Eso dice la palabra. Entonces, por eso Jesús, tomando eso de la Escritura, Él dice que los llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los demonios, sobre espíritus inmundos. Los demonios son espíritus inmundos. Y hay muchas personas poseídas.
que no los dejan venir a Cristo. Por eso no quieren reconocer a Cristo, porque están con ese temor de que cuando se apartan de las cosas que ellos creen que es buena, el enemigo es el que les dice, no te vayas, porque si no te van a criticar. Mirá lo que daba, te van a decir. Y muchos ese es el temor. O dejar la fiesta, o la chupa. Eso es lo que muchos tienen miedo. Ya no vas a bailar, le dice. Y en Navidad que te gusta bailar, y te gusta cantar, y te gusta chupar. Y celebrar el Día de las Madres, celebrar el Día del Padre y el Día del Amor. Hay que dar regalos. Eso es lo que hacen muchos. Pero estas eran celebraciones paganas. Compartir regalos debajo de aquel árbol frondoso donde fornicaban con la diosa de la fertilidad. De ahí viene todo eso. Fornicaban porque creían y les habían dicho que al fornicar iban a tener frutos buenos al sembrar. Por eso le llamaban la diosa de la fertilidad. Pero todo eso es pagano y el creyente no tiene que celebrar esas cosas. Pero muchas iglesias la celebran. Y es malo. No, así para el hombre no es malo. Pero agradará a Dios eso. Yo creo que para ver si es malo, nos podemos poner a pensar si Jesús celebraría eso. Si María celebraría eso. Ese es el punto de referencia donde nosotros tenemos que partir para ver, bueno, ¿y esto agrada a Dios? ¿No le agrada? Porque usted y yo tenemos el discernimiento del Espíritu y sabemos qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que no le agrada. Por eso es que debemos de apegarnos a la palabra. Así es que dice que Jesús los mandó de dos en dos, ¿verdad? Ya vimos eso, vamos, regresemos a Hechos. Hechos 15, ahí estamos. En el versículo 40 estamos, ¿verdad? Versículo 40 del capítulo 15. Ahí estamos terminando. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Los encomendaron a los hermanos y partieron a la misión que Dios le había dado. Usted y yo tenemos una misión que Dios nos ha dado y es predicar el Evangelio. Cada uno trabajamos, tenemos compañeros de trabajo, o en los buses, amigos, o vecinos, y hay que predicarles el Evangelio. Tienen que conocerlo, pero muchas veces nos da pena, ¿verdad? ¿Y por qué nos da pena? Por el testimonio que tenemos. Que no creen que nosotros somos cristianos porque no cambiamos. No se ve el cambio que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero el deber de nosotros es predicar el Evangelio. Aunque los crean o no los crean. Por eso que allá en Ezequiel dice que hay que predicar el Evangelio. Que crean o dejen de creer, hay que predicarlo. Porque no es del hombre el que crea. Porque no es usted ni yo el que vamos a convencerlo, sino dijimos que el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra. Por eso en otro versículo dice que hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Pero ahora es tiempo de predicar porque vivimos en tiempo de gracia y esa gracia que Cristo vino a dar es la que hay que predicar. Usted y yo sabemos eso, que hemos recibido de gracia y de gracia hay que dar, ¿verdad? ¿Y qué recibimos de gracia? La salvación que Cristo nos dio. Ahora hay que darle esa oportunidad de que alguien más conozca esa gracia. Y es lo que el apóstol Pablo hacía en su segundo viaje misionero al pueblo gentil, a las naciones del mundo. Por eso allá en Apocalipsis habla de las naciones, donde dice que va a venir el juicio a las naciones, aquellos que no creyeron, porque se predicó a las naciones y muchos creyeron, muchos no, pero el Evangelio se tiene que seguir predicando. Y por eso dice que cada uno iba de dos en dos. Bernabé iba con Juan Marcos y Pablo con Silas. Recordémonos que este Silas es el mismo que estaba cantando allá en la cárcel con el apóstol Pablo cuando se abrieron las puertas de la cárcel. Entonces aquí le sirvió. Pero más adelante habla como
El apóstol Pablo, allá en el capítulo 16, habla de que cómo llaman a Timoteo, un hijo de padre griego, dice. Ahí es donde se ve ya que del mundo gentil salen predicadores también, como Timoteo, que dice que es hijo de padres griegos, y los griegos son gentiles, no son de los judíos, no son del pueblo de Dios, son extranjeros, para Israel son extranjeros. Así es que dice ahí, terminemos en el 41 para terminar el capítulo 15, dice: y pasó, dice, por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Dijeron de que iban a ir a las iglesias, ¿verdad?, a ver cómo estaban los hermanos, que es una de las responsabilidades que nos toca a nosotros. Ver cómo están los hermanos, por qué no vienen, están enfermos, o ya se murieron, o qué. Muchas veces a mí me ha pasado, y a veces he orado por alguien, y después me cuentan que ya se murió, y yo orando. Y hasta después me dicen, no, si ya se murió, y yo todavía oré un día antes, ya había muerto. Ya parecía misa, haciendo misa por él. Pero no, por eso es que hay que estar pendiente de los hermanos, de que por qué no vienen. Así que por eso dice que ahí que iban a pasar visitando a los hermanos para ver cómo estaban en las ciudades donde habían ya iglesias fundadas. Y dice, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Así es que ahí está donde pasó confirmando a las iglesias, donde pasó revisando así si las iglesias que se habían fundado estaban allí, el predicador que ellos habían puesto, los ancianos que habían puesto, seguía predicando el evangelio o ya no predicaba. Eso es lo que iban a confirmar, que siguieran llevando ese mensaje de salvación, esa esperanza para el mundo gentil. Eso mismo tiene que hacer usted y tengo que hacer yo, de darle esa esperanza a aquel que anda en la calle perdido, buscando la maldad o haciendo la maldad, que todavía Dios lo ama y le quiere dar una oportunidad de tener salvación y vida eterna. Hermanos, ahí está la palabra, para nosotros y para los que no conocen. Así es que la gloria es para Dios. Incline su rostro, démosle gracias a Dios por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Le pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados. Si hay necesidades en su pueblo, Señor, en el nombre de Jesús, le pido, Señor, que derrame esa bendición, esa respuesta, esa sanidad, Señor, o esa provisión que están necesitando, esa salud, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Provéele, Señor, usted conoce las necesidades antes que se las pidamos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendiga a cada uno de los que están presentes, bendiga a los que no vinieron, Señor. Bendiga a aquellos que oyeron a través de las redes, Señor, los que andan en esa calle, Señor, que pasan por ese camino, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Que esa palabra, Señor, haga el efecto para que puedan conocerle un día como su Salvador personal. Gracias, bendito Señor, por esta noche. Ayúdanos a poder hacer bien las cosas delante de usted, que le agrade todo lo que aquí se haga, Señor. Y no se hagan cosas que no son de su agrado, Señor. Ayúdanos, ministra la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ponemos en sus manos, Señor, cada vida de cada hermano presente esta noche, para que sea usted derramando esa bendición, Señor. Porque sabemos, Señor, que le buscamos, porque usted es grande en misericordia, Señor, y tardo para la ira. Y usted nos quiere bendecir, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora oramos, Señor, por aquellos que nunca le han conocido, aquellos que nunca le han recibido como su Salvador personal. Esta noche oramos por ellos, para que sea usted, Señor, el que toque las puertas de su corazón y le puedan recibir como su Salvador personal, y que tengan esa esperanza de salvación y vida eterna. Si hay amigos a través de las redes o en esta calle, Señor, en ese camino, y nunca le han recibido y esta palabra edificó su vida, le pido, Señor, que sea usted que abra esa mente y ese corazón para que puedan recibir. Si alguien no le ha recibido y hoy Dios ha puesto ese deseo en su corazón de recibirle, usted puede hacerlo esta noche repitiendo después de mí esta profesión de fe o esta oración de fe y diciendo: Señor Jesús, yo le recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma el día de hoy para que cuando yo muera pueda estar en su presencia. Gracias le damos, Señor, por esta noche, por ese privilegio. Bendiga a aquellos que nos vieron, los que escucharon, Señor, todos los que estamos presentes en el nombre de Jesús. Le pedimos, Señor, que sea usted bendiciendo a cada uno de ellos, su familia, sus vidas, Señor, su casa, su trabajo, Señor, ese camino. Llévalos con bien
Llévanos en el hueco de su mano y con su bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Cúbrenos con su sangre, Señor. Y le